mesa. Y en primer lugar quiero agradecer a los amigos de la comisión directiva que me han invitado como coordinadora para esta mesa que ha sido pensada especialmente para recordar y festejar los 25 años de la AES. A lo largo de estos 25 años ha sido muy enriquecedora la experiencia de las jornadas anuales de AES. Desde sus inicios se ha contado con la participación de referentes internacionales de economía de la salud y siempre se favoreció un intercambio amplio entre todos los interesados en temas de salud y sistema sanitario, resaltando la importancia de una perspectiva multidisciplinaria. La economía de la salud se ha consolidado como disciplina unos pocos años antes del inicio de nuestra AES y así ha ido cobrando desde entonces cada vez más relevancia. Los desafíos que se han asociado a la financiación y gestión de los sistemas y su impacto en el bienestar y calidad de vida de la población han favorecido la aplicación de conceptos económicos en numerosas áreas. La economía de la salud intenta responder muchas preguntas y en ese intento ha cobrado relevancia académica y generado un cuerpo de conocimiento teórico que empieza a ser probado en otros sectores. También ha desarrollado medios cuantitativos y herramientas específicas originados en la aplicación de estos conocimientos teóricos a la resolución de problemas concretos, como la evaluación de programas y políticas públicas, el análisis de la equidad, eficiencia asignativa e impacto redistributivos de la regulación y las intervenciones públicas en el sector. Algunos de estos aspectos serán tratados por nuestros expositores. Debo recordarles que contamos con la presencia de 3 personas imprescindibles en la asociación, tanto por su talento como por su compromiso permanente. Nos acompañan la licenciada Mónica Levkovich, que ha sido consultora en diversos proyectos y programas del Ministerio de Salud y especialista en salud en la Oficina Nacional de Presupuesto. Ha coordinado un proyecto correspondiente a la Secretaría de Salud, ha coordinado el estudio de cuentas de salud del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y ha sido expresidenta de la asociación. Actualmente se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social. Nos acompaña también la doctora Ana Pereira, que es pediatra, especialista en salud pública, que ha desempeñado cargos en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y ha sido miembro de la comisión directiva de AES en numerosos cargos y responsabilidades. Y nos acompaña también el doctor Ginés González García, médico sanitarista, exministro de Salud de la provincia y de la Nación, ex embajador de Chile y ha sido el fundador tanto de la Universidad de Salud como de la Asociación de Economía de Salud y es el actual presidente. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Mónica Levkovich. Bueno, muy buenos días. Este va a ser un ejercicio de memoria emotiva casi, así que les pido disculpas y que me permitan ser un poco autorreferencial. Mi historia, mejor dicho, mi prehistoria con la economía de la salud empieza en el año 1980, cuando en un curso de posgrado me encuentro con Laura, nuestra coordinadora, con la cual habíamos sido compañeras de promoción de la escuela del colegio secundario. Y en esas charlas que uno tiene cuando se encuentra con gente conocida pero no muy cercana, le pregunté de qué trabajaba, en dónde estaba trabajando, y me dijo que trabajaba en una empresa de medicina prepaga, era, o de emergencia. Y a mí me pareció rarísimo. Yo dije, ¿qué hace un economista trabajando en una empresa de medicina prepaga? 5 años después empieza mi historia con la economía de la salud. Cuando un oficial de proyecto del BID anda por los pasillos de la Secretaría de Salud pidiendo insistentemente un economista para incorporar a un proyecto de construcción de hospitales cabecera de provincia,
que iba a acompañar la implementación del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Y así, porque alguien le dijo a alguien que le dijo a alguien que le dijo a alguien, yo caí en la oficina del doctor Néstor Perrone y me encontré con lo que era trabajar en un equipo multidisciplinario, de sanitaristas, médicos, sociólogos, arquitectos. Y con Perrone de maestro y con el libro de Sonis como guía, me enamoré del sector. En 1988 reconozco otro hito. Ahí estaba trabajando en un proyecto de remodelación de algunos hospitales nacionales, entre ellos el Posadas, y un día de invierno llego a la mañana al Posadas y me dicen, hay una colega suya trabajando acá. Y otra vez dije, ¿qué hace un economista trabajando en un hospital público? Y me encuentro con Laura. A partir de ahí, bueno, nos convertimos en amigas y socias hasta el día de hoy. El paso siguiente, claro, es 1991 y la invitación a participar de la fundación de la Asociación de Economía de la Salud. Después viene la invitación de Ginés a trabajar en la asociación, el honor de haber sido elegida presidenta, la oportunidad de organizar con Silvia Porto como propulsora las primeras jornadas latinoamericanas y a partir de ahí la formación de la Asociación de Economía de la Salud de Latinoamérica y el Caribe. El mundo sanitarista en el que me sumergí en el año 85 tenía el mismo espíritu que Ginés le imprimió a una asociación que convoca economistas y médicos y también odontólogos, licenciados en administración, bioquímicos, entre otros. Cuando Ginés plantea una asociación multidisciplinaria, a diferencia de otras que convocan o atraen solamente a profesionales de ciencias económicas, reconoce y permite reconocer a la economía de la salud como una disciplina que necesita de las dos vertientes de conocimientos, que produce una saludable contaminación de una en la otra, lo que es tal vez la mayor riqueza y el mayor aporte de esta Asociación de Economía de la Salud. Pone en diálogo, permite la interpelación de los conocimientos de un lado y de otro. Y de esta manera nos abre el horizonte de conocimiento y de pensamiento. Además, al ser multidisciplinaria, recorre un continuum que va desde lo conceptual a lo macro, a lo micro y a la gestión. Y tengo que reconocer que esto último me di cuenta, digamos, y lo pude como incorporar hace poco tiempo. Yo tenía como cierto rechazo a que la gestión formara parte de este área de conocimiento. Ahora pienso que es una fortaleza indiscutible, que se multiplica además con el accionar de instituciones como la que hoy nos alberga y algunas que le siguieron, y que formaron una masa crítica de profesionales contaminados que va ocupando los más diversos espacios. Responder a la pregunta acerca de cuál es la contribución de la economía a la salud al sistema de salud para mí es muy difícil, pero voy a dar algunas pistas. Un indicador es la distancia que hay entre la sorpresa que me causó Laura trabajando en una empresa de medicina prepaga y la naturalidad con la que podría recibir hoy en día esta misma noticia. O lo mismo pasa con el desconcierto de encontrarla en el Posadas y el hecho de que un compañero de comisión directiva, al que yo creía economista, me dijera el otro día que es gerente de un hospital público de la ciudad. La otra distancia, digamos, que muestra el avance que ha tenido la economía de salud al interior del sistema de salud es la diferencia entre el oficial de proyecto del BID reclamando un economista y la situación de que hoy en día hay una dirección de economía de la salud en el ministerio. Como digo, no puedo cuantificar la contribución de la economía de la salud, pero no puede ser menor cuando hay profesionales de todas las disciplinas formados en economía de la salud o curiosos de esta disciplina,
desparramados por los más diversos ámbitos, instituciones públicas y privadas. No puede ser menor cuando el intercambio con otros países, ya sea de la región o nuestros socios, de alguna manera, de la Asociación de Economía y Salud de España, nos han dado la oportunidad de conocer otras realidades, otros sistemas de salud, otros problemas y otras soluciones. Y esto se traduce también en un indicador que me parece particularmente importante señalar hoy, después del día de ayer, como mencionó Ginés, y es la evolución en la cantidad y la calidad de los trabajos científicos que hemos ido recibiendo en estos 25 años. Que yo creo que de alguna manera reflejan esto que comentaba recién, en el sentido del desparramo que hay de profesionales interesados en la economía y la gestión de salud en los distintos ámbitos. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo un trabajo que se presentó ayer sobre una mejora de la eficiencia en un servicio de alimentación de un hospital público. El trabajo lo hizo un economista, pero en base al reclamo, a la solicitud de la jefa del servicio, que era una nutricionista. Sin embargo, bueno, no todas son noticias buenas o optimistas, digamos. Quiero señalar un par de otras cuestiones. Creo que no se logró instalar con fuerza la necesidad de contar con sistemas de información integrales, permanentes y disponibles que puedan alimentar las evaluaciones, los análisis, los estudios que a su vez den insumos para mejorar el proceso de toma de decisiones. Ha habido momentos y espacios acotados, intentos esporádicos en los cuales se produjeron experiencias muy valiosas, pero solo algunas de ellas lograron perdurar a lo largo del tiempo. Esta es una deuda que creo que debemos asumir. El otro punto sobre el que quiero dejar una reflexión es acerca de dos conceptos que fueron recurrentes en los títulos de las jornadas de la asociación, porque son centrales para la economía de la salud. Y estos conceptos son eficiencia y equidad. Y son dos términos incorporados en el discurso de los referentes sectoriales. Pero temo que, como escribiera Aldo Neri hace poco en una colaboración con el diario La Nación, refiriéndose a los principios y derechos en los sistemas de salud, él escribe textualmente: tuvimos éxito en el discurso, hay consenso, pero ¿por qué tenemos la sensación de que fracasamos en la realidad? Por supuesto hay ejemplos virtuosos. Para mí el programa Remediar es paradigmático. Pero creo que tenemos que estar atentos y seguir insistiendo que con eficiencia liberamos recursos que pueden ser utilizados en el aumento de la cobertura, en términos de personas, de acciones y o de calidad. Y con equidad no solo hay más justicia, sino que se aumenta el bienestar general de la sociedad. En ambos aspectos la economía de la salud puede, debe y seguramente seguirá contribuyendo a lo mejor del sistema de salud. Nada más. Invitamos a la doctora Ana Pereira. Buenos días. Bueno, yo brevemente quería invitarlos a repasar un poco la historia de nuestra asociación. Y cuando pensaba cómo repasar esa historia, se me ocurrió que una buena forma era mirarla a través de los títulos que tuvimos en todas nuestras jornadas. ¿Y por qué digo esto? Porque el título, les cuento un poco la cocina nuestra de cómo trabajamos, surge de estas reuniones grandes, por suerte, donde todos participamos y donde empezamos a pensar un poco cuáles son los ejes que están atravesando el sector de la salud en ese momento histórico, no solamente a nivel nacional, muchas veces con miradas regionales y otras veces con mirada internacional. Entonces creo que de alguna manera mirarlos es mirar también nuestra historia, y si ustedes hacen el ejercicio de mirar los títulos y mirarlos en términos, comparándolos con los años,
se van a dar cuenta que de alguna manera reflejan las que eran las preocupaciones que teníamos centralmente en ese momento. Entonces, esa es una de las miradas, ¿no? Otra de las miradas es ver cuáles son los ejes que más se han repetido a lo largo de nuestra historia. Y realmente una de las palabras, por supuesto, que más abunda es economía de la salud, pero en segundo término es equidad. Y yo creo que esto ha sido y es una de las preocupaciones centrales de nuestra asociación y pensamos que estamos reflejando también una de las preocupaciones de la sociedad en estos términos. Otra forma de mirarnos es pensar de qué manera lo que figuró en ese estatuto inicial, en términos de cuáles eran nuestros objetos, nuestras visiones, nuestra misión, cómo se fueron dando, cómo se fueron cumpliendo a lo largo de estos 25 años. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que más preocupó fue ser formadores de conocimiento. Y los instrumentos que tuvimos, básicamente, para llevarlos adelante fueron estas jornadas, talleres que ocasionalmente también hemos podido realizar, las publicaciones de las jornadas, y en ese sentido creo que podemos darnos realmente por satisfechos, ¿no? Ha sido una actividad muy, muy importante. Otro ha sido estimular la investigación, ofrecer información científica a los decisores del sector, promover el debate en un marco de apertura y respeto, estimular el interés por esta disciplina y contribuir al beneficio social. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, el término acá, impacto, les pido que lo tomen en el sentido lato de la palabra, es decir, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Quizá en algún momento habrá que hacer algún análisis un poco más profundo, pero yo creo que las jornadas que hemos llevado adelante han sido muy importantes. Sin ir más lejos, hoy hemos tenido el lujo de tenerlo al profesor Heyman, que es uno de los macroeconomistas más importantes que tiene la Argentina en estos momentos, y eso ha sido un poco el tenor de todas las jornadas que hemos vivido. La investigación, bueno, ya lo ha dicho Mónica, ayer fue una jornada espectacular en ese sentido, 50 trabajos, de hecho vinieron muchos más, estos fueron los que fueron elegidos para ser presentados, y vemos que de alguna manera el número es incremental y esto realmente nos alegra muchísimo. Ofrecer información científica a los decisores, bueno, esto ha sido permanente. Cabría la otra mirada, de qué manera los decisores tomaron esta información que nosotros le hemos brindado. Bueno, esto es producto de otro análisis y de alguna manera creo que hubo momentos en los últimos años de la historia nuestra del sector sanitario donde sí los decisores tomaron ejes centrales. Bueno, una oportunidad única fue cuando Ginés obviamente fue ministro, porque pudo arrastrar todas estas corrientes y realmente plasmarlas, pero creo que a lo largo del tiempo algo hemos logrado en este sentido. Los argumentos científicos a los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, ha sido un aporte permanente. La respuesta por parte de ellos es, yo diría que difícil de ser evaluada, y creo que depende en realidad muchas de las acciones, cuando uno analiza las acciones del Ejecutivo o del Legislativo y Judicial, depende de muchas otras cosas más, amén de los argumentos científicos. Estimular el interés de la disciplina creo que ha sido algo que sostenidamente lo venimos haciendo. Este es un grupo chico, no solamente en la Argentina. Cuando uno va a otros países, los grupos que se dedican a la economía de la salud en general no son grupos muy numerosos, pero hemos tenido la suerte de poder sostenerlos a lo largo del tiempo y creo que incluso incrementarlo a través incluso de la incorporación, que para una entidad que cumple 25 años es central, que es la incorporación de la gente joven. Bueno, contribuir al beneficio social, creo que esto ha sido, con sus más y sus menos, una buena contribución. Y algo que es fundamental y creo que hace a la vida de la institución, es que esta institución en sus estatutos habla de este marco de apertura amplia, de este respeto por todas
distintas disciplinas y los distintos pensamientos. Y yo creo que en realidad cuando uno analiza el pasado son los cimientos un poco, pero tenemos básicamente que tener una mirada hacia el futuro, que como dice Ginés es lo que siempre podemos modificar, y es hacia dónde vamos. Y creo que en este sentido la Asociación de Economía ha tenido y tiene un valor fundamental, que es en esa base de inclusión amplia y de respeto, la inclusión de un capital humano que se siente enormemente parte de esta circunstancia. El otro día, el martes, que era nuestra última reunión, en un día realmente de un viento y una lluvia impresionante, y estábamos todos acá muchados trabajando, como decía Ginés, en esto que hacemos ad honorem, porque realmente es una pasión para todos. Esto es realmente el centro, es el corazón de esta institución y es lo que nos permite hoy tener esta mirada optimista hacia el futuro y pensar que los próximos 25 años van a ser aún mejores. Bueno, muchas gracias. Escucharemos ahora al doctor Ginés González García. Qué lindo, me encantó, ¿eh? Estas jóvenes promesas que tenemos acá en la entidad tienen la misma pasión. Obviamente para mí es un día muy, muy lindo, muy emotivo, como para todos los que estamos acá, muchos de ellos desde el inicio. ¿Por qué le hicimos? La verdad que, en general, como suele pasar en la vida, uno la hace a partir de las cosas que cree que no le fueron bien y trata de mejorarlas. Entonces, las dos instituciones, tanto ISALU, que también cumple 25 años, son como hermanitas, porque nacieron más o menos juntas, aunque no con los mismos objetivos. Pero la hicimos porque, en mi caso, puedo decir un poco más, creo, en el paso por la función pública que yo había tenido en el año 73-76, después accediendo a gentiles pedidos la dejé, pero me había quedado en esos años mucho la pasión que uno le metía con todo al cambio que suponía esa generación del 70, que todo lo podíamos cambiar y transformar. Bueno, después vino el régimen militar, pero a mí me quedó como un sinsabor de no haber quedado una masa crítica de los beneficios que hubo por ejemplo, el proyecto del Sistema Nacional Integral de Salud, ninguna evaluación, ningún testimonio escrito, casi como quedarte sin historia, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una civilización, a una persona o a una institución. Entonces, ¿cómo hacer después? La segunda vez que tuve función pública, que fue en la provincia de Buenos Aires, dije, pucha, ¿cómo se termina esto de nuevo? Algunos intentos, bueno, la situación era de crisis, tampoco no era tan fácil sobrevivir en el día a día, pero uno peleaba el día a día tratando de modificar la realidad y que el impacto no fuera tan duro, pero a su vez trataba de tener alguna proyección y que quedara alguna consistencia, que además no todo fuera, si estabas en el Estado todo, si estabas fuera del Estado nada. Que quedara una cosa como masa crítica, que como se construyen las sociedades, y no ese tremendo situación que lamentablemente creo que es latinoamericana también, quizás todavía más aguda en nuestro caso, porque siempre somos los peores alumnos, como mostraba recién, en cuanto a los cambios, como mostraba recién el orador anterior. Bueno, con todo eso, dijimos en el 91, bueno, vamos a hacer esto, juntémonos, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me complicó de la Argentina esta idea que otras ciencias la tienen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la revolución tecnológica que estamos viendo hoy en biología no es, o en medicina, o en salud, no es por aplicación del conocimiento biológico solamente, porque se poliniza junto de una manera espectacular con la nanotecnología y con la informática, y eso hace una explosión brutal del conocimiento y los avances que tienen que ver con la interrelación. Entonces traje acá un documento que casi fue inicial de nosotros, de qué manera lo teníamos que hacer. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos hacer una entidad que tenga esta característica. Pero el tema, como tantas cosas, no solo es dónde querés ir, sino cómo vas. Y en ese sentido, bueno, tratamos de que fuera lo que decían recién las chicas, ¿no? Que fuera interdisciplinaria, lo es. Nosotros
hemos tenido prácticamente en todos estos años, algunas veces hemos hecho evaluaciones, no todavía en esta porque estamos recién, pero desde la concurrencia, que es mitad de ciencia de la salud y mitad de la ciencia económica o otras disciplinas, siempre fue bien interdisciplinaria. Fue intersectorial, fue y lo es. Acá nunca el combate entre sector público y sector privado, entre los de la equidad y los de la eficiencia. En realidad, en ese sentido, hemos hecho de la interdisciplina una contribución recíproca y lo hemos mantenido. Hemos metido participación de actores, miren, estoy leyendo, intra y extrasectoriales, sí. Acá tenemos presidente de entidades federativas de clínicas y sanatorios privados, tenemos gente de prepago, gente que ha tenido su función en el Estado docente. Y en realidad, en ese sentido, me parece que hemos logrado esa integración, que es lo más difícil, porque finalmente cuando uno quiere hacer un acopio de conocimiento, tratando de construir conocimiento, después de hacer que ese conocimiento se disemine y después que se aplique, que finalmente es lo que nosotros queremos, a veces en alguno de esos pasos nos quedamos, nos falta distribución del conocimiento, o nos falta creación del conocimiento, o lo que es aún peor, que es lo que habitualmente sucede muchas veces en otros países, nos falta aplicación del conocimiento. Entonces dijimos, más vale no seamos grandes economistas, más vale no seamos grandes, sino más vale tratemos del desarrollo que vayamos haciendo, que sea un desarrollo que se aplique sectorialmente, ¿no? El viejo tema de por qué la Argentina tiene tantos investigadores y tanta ciencia y no tiene casi aplicación de esa ciencia, y por supuesto, si ustedes miran, casi no tiene patentes vinculadas al esfuerzo de investigación. Algunas veces he tenido problemas porque yo digo, la pregunta en Argentina no es cuánto es la financiación para la investigación, la pregunta es cuánto de esa investigación termina en un beneficio directo, o sea, mediante patentes, investigación aplicada o lo que sea. Y bueno, y tratar de salir de la secta de los economistas, de la secta de los médicos, todos nosotros somos sectarios por nuestra propia formación, que además siempre establece un tratado de límite hasta donde llega una profesión y donde llega otra. Entonces dijimos, ¿cómo rompemos eso? De manera tal de que entendamos que es una contribución y no, ustedes los médicos, los gastadores, nosotros los que cuidamos la plata, los que tenemos que juntarla. Bueno, la discusión es clásica que hay a veces entre los economistas y otras profesiones, o entre los que tienen de distintos lugares miradas sobre lo mismo. Creo que eso también lo hemos logrado, y sobre todo a mí me parece que el desarrollo que además intentamos ayudar a que lo tuviera en América Latina. Nuestro continente es un continente increíblemente con tanta historia común, pocas historias son tan homogéneas, inclusive hasta en nuestro propio origen, hasta el idioma. Pocos continentes hay en el mundo que tengan o subcontinentes que tengan tanta identidad idiomática, religiosa, en fin. Sin embargo, es un continente muy fragmentado en función de la acción política. No tuvo bloque hasta hace pocos años, cuando el mundo se mueve por bloques, por ejemplo. Y lo mismo, bueno, en ese pensamiento intentamos también irradiar, ayudar a que todos mejoremos un poco y que además nadie más que nadie, como decía el compañero Artigas, y como tal aprender un poco de todos, conocimiento propio, conocimiento ajeno, buenas experiencias, malas experiencias, y así ir construyendo. A mí, más allá de todo eso y de lo que hemos hecho, las publicaciones, todos estos enormes esfuerzos, y yo siempre he tratado, ahí soy autorreferencial también como fue Mónica, porque uno es parte de la historia de todo esto. Primero me encontré con una sorpresa, porque yo nunca me quise desvincular, entonces siempre acá hay una consigna que el que es presidente sigue en comisión directiva como vocal. Entonces cuando volví, de estar más cerca de Argentina, estuve unos años viviendo en mi querido Chile, y bueno, cuando volví fui a la primera reunión como vocal y resulta que en un golpe de Estado me hacen presidente. Entonces yo digo, qué suerte que tengo el reconocimiento, porque en fin, qué sé yo, la gente, bueno, agradable. Teníamos ya pensado que iba a ser Tomás el próximo presidente, pues tenemos todo un estilo de que estamos todos juntos y hay uno que agarra la punta, como en la carrera de bicicleta, que tiene que pedalear más que los otros y los otros vamos todos detrás, pero así ha sido. Pero resulta que me parece que fue una emboscada, porque hubo que trabajar y mucho para esto, no era solo para Gloria. Pero así es, nosotros nos hemos metido eso. Acá hay un maestro mío político, que estos días lo evoqué, así que lo tengo muy cerca,
Me decía Cafiero siempre que un tipo que quiere hacer política tiene que tener 3 condiciones y 3 cosas, ¿no? Tiene que ser decente, o sea, tiene que hablar. Tiene que ser decente, obviamente, que viene bien recordarlo. Y tiene que ser docente. Y hemos tratado siempre de hacer esas cosas aquí. Y sobre todo con un espíritu alegre. Yo, por ejemplo, el martes casi nos agarramos a trompadas entre 3 o 4 cosas porque había discusiones. Dije, no, pará, esto es con alegría. Nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho porque nos gusta, por satisfacción personal, divirtiéndonos, sacándole cualquier cantidad de cosas a otras cosas, por supuesto, como siempre pasa, pero ese espíritu, casi diría un espíritu de militar la causa de la AES, militar en el sentido militante, lo hemos mantenido. Y la verdad que creo que es lo más importante que tenemos patrimonio, ¿no? En el sentido no tanto de lo grande que es la organización y los recursos que tiene, porque en el sentido grande es porque estamos nosotros. La fortaleza es la cantidad de gente que viene, la cantidad de gente que la integra, ¿no? No hay ninguna otra fortaleza. Como dije al principio, no tenemos ningún tipo de dependencia económica, no tenemos ningún apoyo especial, pero tampoco eso nos da una libertad de realmente decir lo que pensamos. Y además el pensamiento no es unívoco. Nosotros hemos planteado y pasado en estos 25 años distintas etapas de la moda universal, o por lo menos latinoamericana, consenso de Washington, Estado, mercado, público, privado, y la verdad que lo hemos transitado sin embanderarnos, con distintas posiciones, pero con discusiones que nos han servido para tratar de quedarnos con lo mejor. Por eso, más allá de, bien decía recién mi amiga Ana, más allá de lo que venga, la intención de esto que dijimos es recordarnos un poco, pero sobre todo entender que nuestro principal recurso, además nosotros mismos, es el futuro, y que como tal lo que vamos a trabajar siempre es para ver en qué modificamos el futuro, en qué lo mejoramos, en qué seguimos viendo la vida por el parabrisas y no por el espejo retrovisor. Gracias. Nos quedan unos minutitos por si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Bueno, yo quiero destacar solo una cosita, que todos los miembros de la asociación siempre han sentido una fuerte presión de nuestro actual presidente hacia el optimismo. Así que cualquier persona que quiera integrar la comisión, la Asociación de Economía de Salud, tiene que estar preparada a soportar esa presión. Bueno, otra cosa que quería decir, que para mí el recorrido de la asociación es excelente, y quería recordarles que, como leí hace poquito, lo excelente es tan difícil como poco frecuente. Muchas gracias.